Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vámonos con los partidos que hay el día de hoy en la Premier League, en Italia Serie A, en la Liga de Portugal, en Turquía y Argentina. Son las ligas que tenemos para el día de hoy en la búsqueda de algún buen pago. Vámonos con el Crystal Palace contra West Ham de la Premier League. Aquí abre como favorito el local con un 43%, se mantiene como favorito el local con un 38%. Aquí hubo un decremento del 5% que se está yendo hacia el visitante con un aumento del 6%. Hubo un decremento también en el empate del 1%. Lo está absorbiendo todo ese porcentaje el visitante. Vámonos, esto fue en 1xBet, vámonos a 888 Sport. Abrió como favorito local con un 45%, se mantiene como favorito el local con un 38%, hubo un decremento del 7% con el local. ¿Hacia dónde se fue ese porcentaje? Se fue 1% hacia el empate, que ahora tiene un 28% de probabilidad, y un 6% al visitante, que ahora tiene una probabilidad del 34%. Vámonos a Betson. En Betson abrió como favorito el local con 42%, se mantiene como favorito el local con un 37% y hubo una disminución en su probabilidad del 5%. Ese porcentaje se fue hacia el visitante. Ese 6% hubo un aumento de la probabilidad del visitante del 33%. Tenemos un decremento del 5% con el local y de 2% con el empate. Entonces ese porcentaje se fue al visitante. Vámonos a Stake. En Stake abrió como favorito local con 40%, se mantiene como favorito local con un 38%. Aquí hubo un decremento del 3% con el local, que se fue 1% hacia el empate, que ahora tiene una probabilidad del 29%, y 2% con el visitante, que ahora tiene una probabilidad del 34%. Vámonos a B365. Abrió como favorito el local con un 40%, sigue como favorito el local con un 37% y un decremento del 3%. Ese porcentaje se fue 2% hacia el empate, que ahora está en 30%, y 1%, 1,5% hacia el visitante, que ahora está en 33%. Vamos a ver qué vemos aquí en B365. Va empate visita, el apostador en stake empate visita, en Betson va solo el visitante, en 888 Sport va empate visita, y en 1xBet va la visita. Vamos a ver qué han hecho en cuestión de puntos de local y de visita. El local tiene un promedio de 1.19 puntos, el promedio de la liga es 1.52, está abajo de ese promedio. Y el visitante tiene un punto de promedio, el promedio de la liga es 1.21. Vamos a ver aquí en las probabilidades, el local con esos puntos tiene una probabilidad del 54% y el visitante de un 46%. Vamos a ver qué es lo que más o menos se puede acercar a esos puntos, y en la apertura la casa de apuestas ¿qué nos dice? Aquí con el local la casa de apuestas
abrió en 43% y el equipo tiene un 54%. Hacia el empate está muy lejos, muy lejano el empate, entonces aquí yo pienso que puede haber eh, un ganador del partido y veamos que no cambió, se mantuvo como favorito el local en los 5 casinos, no casinos, en las 5 casas de apuestas se mantuvo como favorito el local, tanto de apertura como en los movimientos. Aquí, aquí se mantuvo como favorito, como favorito, como favorito, como favorito, como favorito, como favorito, o sea, no cambió de mano, siempre fue favorito, se ha mantenido como favorito el equipo local y donde la gente está apoyando es hacia la visita y el empate. Yo pienso que aquí va a haber un ganador y pienso que ese decremento en la probabilidad del local, por ejemplo aquí del 4, del 7, del 4, del 3% y aquí del 3%, puede ser importante. Entonces yo me quedaría con el visitante, visita, cuota 2.94. Yo me quedo con el West Ham. No sé qué ustedes opinen, qué opinan con estas probabilidades que tienen los equipos. Ahora vámonos a Portugal. En Portugal abre como favorito el visitante con 40%, se mantiene como favorito el visitante con un incremento de el 1%. En 1xBet el apostador está yendo con el visitante. En 888 Sport abre como favorito el visitante, se mantiene como favorito el visitante con un 41%, hay un incremento del 1% con el visitante. En Betson abre como favorito el visitante, se mantiene como favorito el visitante con un 42% y también tuvo un incremento, un aumento en su probabilidad del 1%. Vámonos a Stake. En Stake abre como favorito el visitante con un 37%, se mantiene como favorito con un 41%. Aquí hay un incremento en el empate de 0.40% y de 4% de aumento con el visitante. Hay un decremento con el local del 5%. En Bet365 abre como favorito el visitante, se mantiene como favorito el visitante con un 48%. Aquí hubo un incremento del 5% hacia el visitante y un decremento del 5% con el local y 0.28% con el empate. Aquí vemos que hay decremento con el local del 5%, aquí del 4%. En esta casa de apuestas se va el empate y la visita. En Bet365 está con la visita. En Betson está con la visita. Aquí el decremento fue mínimo de 0.28% y de 1.12 con el empate, no fue tan drástico. Y en 888 Sport está con el visitante, el apostador, tampoco hubo decremento con el local, sí con el empate de 1%. Y en 1xBet también va con el visitante con un decremento mínimo de 0.49 con el local y de 1%, casi 1% con el empate. Vamos a ver los equipos que hacen de local y de visita. El local tiene 1.43 puntos promedio
está abajo ligeramente del promedio de la liga, que es 1.49. El visitante hace un punto promedio muy por debajo de lo que hace del promedio de la liga. Vamos a ver qué porcentajes dan estos puntos. Al local 59% y al visitante 41%. Vemos aquí que la casa de apuestas con estos puntos pues no le da tanto, no le da apoyo al local con la apertura, que es del 31% y que se mantiene con el 31%. Aquí sí se acerca más o menos parejo, 41% el visitante, la casa de apuestas le da el 40% y la gente apoyando hacia el 41%. Aquí nos vamos en 88 Sport pasa lo mismo, el 41%, el apostador le da ese porcentaje. Aquí igual, aquí se pasa un poquito en BetZone, en Stake lo mantiene ese 41% y en Bet365, en Bet365 vamos a ver los números que le da 1.24, 1.28 en el local visita, 1.43 y un punto. Igual 41% y se pasa un poquito. Entonces aquí el pronóstico es visitante, visita con cuota 2.25. Aquí estoy dejando el empate como una buena probabilidad, porque no se acercan los números. Aquí 18 más o menos, pero sí se pasa. Entonces iremos con el visitante Estoril. Vámonos a Turquía, en la liga turca, Gaziantep contra Kayserispor. Vamos a ver quién abre como favorito. El local con 45% se mantiene como favorito. El local con un 41%. Aquí la casa de apuestas se va con empate y visita. Hubo un decremento de 3%, 3.40%, que se fue 2%, 1.75% hacia el empate y 1.76% hacia la visita, con probabilidad del 28% hacia el empate y del 31% a la visita. Vámonos a 88 Sport. Abre como favorito el local con un 44%. Se mantiene como favorito el local con un 41%. Hubo un decremento del 3% que se fue al empate y la visita. Hacia el empate 1% con probabilidad del 28% y hacia la visita se fue un 2% con una probabilidad del 32%. Vámonos a BetZone. En BetZone abrió como favorito local con 45%, sigue como favorito el local con un 41%. Aquí hubo un decremento del 4% que se fue hacia el empate y la visita, 2% hacia el empate, que tiene probabilidad del 28% y 3% con la visita, ahora con un 32% de probabilidad. En Stake abrió como favorito el local con 45%, se mantiene como favorito con un 40%, hubo un decremento del 5% que se fue hacia el empate y la visita, un 2% hacia el empate y 3% hacia la visita. Vámonos a Bet365, donde abrió como favorito el local con un 45%, se mantiene como favorito el local con un 42%, hubo un decremento del 3% que se fue hacia el empate y la visita, con un 2% hacia el empate y 1% a la visita. El empate probabilidad de 28% y la visita con probabilidad del 30%. Aquí vemos que hubo un decremento
hacia el local en las 5 casas de apuestas que estamos revisando, y se fue hacia el empate y visita, empate y visita, empate y visita, empate y visita. En las 5 se va con el empate y visita. Vamos a ver en cuestión de puntos que han hecho los equipos de local y de visita. El local con 1.21 puntos en promedio, abajo del promedio de la liga, que es 1.49. El visitante 0.73 puntos. El promedio de la liga es de 1.21, también por debajo de ese promedio. Vamos a ver qué probabilidades tienen los equipos con estos puntos, esta ventaja de puntos que saca el local con el visitante. Tenemos al local con 62% y la visita con un 38%. Aquí vemos que el empate es el que más o menos se acerca a una probabilidad que se pueda dar, y aquí tenemos esa visión que en las 5 casas de apuestas el empate está marcado también. Entonces aquí vamos con un empate, cuota 3.46 en el partido de Turquía. Vámonos a Italia y luego Argentina, porque el de Italia es mucho antes. El de Italia, vámonos a Italia y luego nos vamos con los de Argentina. Voy a prender un cigarro, perdón. Listo. Vámonos con el Lecce contra Fiorentina de la Serie A. Abrió como favorito el visitante con un 44%, se mantiene como favorito el visitante con 44%. Hubo un decremento muy ligero de 0.16% y 0.18%, casi el 1% de aumento en la probabilidad se va con el empate, con una probabilidad del 29%. Vámonos a 888 Sport. Abrió como favorito el visita, se mantiene como favorito el visita con un 43%. Hubo un decremento del 3% con el visitante, que se fue hacia el empate y la visita, un 2% hacia el empate y 0.57% con el local. Ahora el empate está en 30% y el local a 28%. En Betson abrió como favorito el visitante, sigue como favorito el visitante. Aquí el visitante tuvo un aumento del 2% en su probabilidad de ganar, y ese porcentaje está con el decremento con el local del 2%. Aquí está marcado, con el empate no hay movimiento. En Stake abre como favorito local con un 42%, se mantiene como favorito local con un 44%. Aquí hubo un incremento en la probabilidad del 2% y un decremento con el local del 1% y de 0.45% con el empate. En esta casa de apuestas también piensan que el visitante puede ganar. En B365 abrió como favorito local con 46%, se mantiene como favorito con un 44%. Aquí hubo un decremento del 1% que se fue a un aumento con el local del 1%, ahora está en 27%, y de 0.10% con el empate, ahora está en 29%. Aquí vemos de todo. En B365 local empate, en Stake visita, en Betson visita, en 88 Sport local empate, en 1xBet empate. Entonces aquí hay de todo, hay movimientos por todos lados. Vamos a ver qué han hecho los equipos de local y de visita, que nos puede dar una idea de lo que puede suceder en puntos. El local ha hecho un punto promedio, el promedio de la liga es 1.46, muy por debajo.
el visitante 1.06 puntos en promedio, el promedio de la liga 1.29, muy por abajo. Con estos puntos que han ganado los equipos, nos dice que el local tiene 49% de probabilidad y el visitante de 51%. Aquí no hay número cercano hacia el empate, lo más cercano es con el visitante, que está a un 44%. Y, y hay indicios de que en algunas casas de apuestas traen al visitante, como Betson, como Stake, y en las otras casas de apuestas se van con el local y empate. Yo en esta ocasión voy a ir con el visita, cuota 2.25. Ok, entonces quedamos que nos vamos a Argentina, aunque los partidos son mucho más tarde. Voy a ver si los doy de una vez ahorita, porque el partido más cercano es a las 12. A las 12 este sí voy a darlo. Este de Barraca Central contra Belgrano. Abre como favorito el visitante con un 39%. Abre como favorito el visitante con un 39%, se mantiene como favorito con un 41%. En esta casa de apuestas hubo un aumento en la probabilidad del visitante y un aumento en la probabilidad del empate. Un 2% hacia el visita y 1% hacia el empate. En 1xBet las apuestas están con el empate y la visita. Vámonos a 888 Sport. Abrió como favorito el visitante, se mantiene como favorito el visitante con un 41%. Aquí hubo un incremento en la probabilidad del visitante del 2% y un incremento con el empate también casi del 2%. Aquí en esta casa de apuestas están con el empate y la visita. Hubo un decremento con el local del 3%. En Betson abrió como favorito local con un 41%, se mantiene como favorito otra vez, porque creo que dije local. Abrió como favorito el visitante con un 41%, se mantiene como favorito el visitante con un 42%. Aquí hubo un incremento ligero hacia el visitante de 0.52 y del 2% hacia el empate. Hubo un decremento del 3% con el local. Vámonos a Stake. En Stake abrió como favorito el visitante, se mantiene como favorito el visitante con un 41%. Hubo un incremento en su probabilidad del 1% y un incremento hacia el empate del 0.58. Hubo un decremento con el local del 2%. Vámonos a Bet365. Abrió como favorito el visitante, se mantiene como favorito el visitante con un 42%. Aquí hubo un incremento en la probabilidad del visitante del 2% y de 1% hacia el empate. Hubo un decremento del 3% con el local. Aquí nos está marcando empate visita en las cinco casas de apuestas. Vamos a ver qué han hecho los equipos en cuestión de puntos. 1.67 puntos en promedio local, arriba del promedio de la liga, que es 1.62. El visitante 1.57 en promedio. El promedio de la liga es 1.08, también muy por arriba de ese promedio. Con esos puntos la probabilidad del local es del 52% y del visitante del 48%. Veamos qué es lo que la casa de apuestas con estos puntos nos puede reflejar, que se acerca más el resultado del visitante con un 41%. Aquí, por ejemplo, el 48, el 41, aquí no está marcado. Vamos a marcar aquí los puntos 1.67 y 1.57.
nos vamos a 42% contra 48% con los puntos, y acá nos vamos con un de 48 a 41. Aquí con un 52% parece que la casa de apuestas no está muy de acuerdo con esos números. Entonces aquí jugaremos visita cuota 2.27. Esos son los partidos que se van a dar hasta este momento. Los otros partidos de Argentina los voy a poner a la 1 de la tarde, ya que los próximos son a las 2 de la tarde, y es muy pronto para dar un pronóstico o las probabilidades de los equipos, porque las cuotas, recuerden que cambian en el transcurso del tiempo. Entonces esto nos puede cambiar la idea que tenemos de qué vamos a escoger como pronóstico. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos al rato, bye.